pero sí me considero un fan, y que me parece que en términos artísticos la canción de Lali da el tono que le impone, da con me parece con el perfil, digamos, de lo que en algún momento podría haber representado la canción hace, no sé, 40 años creo que tiene esta canción, 30 y pico, y me parece que dan el tono justo en un artista que hizo 4 shows, ¿no? En el fin de semana, y que me parece que está llamado a ser una referente, indudablemente pese a su juventud, por lo que uno ve, que yo nunca vi un recital de Lali en vivo y en directo, pero por lo que uno ve que pone en los shows, indudablemente es empieza a ser una referencia, ¿no? Y me parece que este homenaje que hace cae muy bien en un día muy especial, en jornadas muy especiales, con un personaje artístico que ha sufrido y mucho el destrato de otro personaje político que ayer precisamente no tuvo el mejor de los días, como es Javier Milei. Así que por eso tenía más que nada el pedido, y por lo que supone también, ¿no? Nada más y nada menos que el mensaje de una canción tan emblemática en términos artísticos y en términos políticos. Muy bien. Bueno, Miguel, ayer escribías en fundamentar.com, tenés un nuevo artículo Uh-huh, titulado La calabaza y la política, y allí arrancás hablando uh-huh. acerca de el momento, ¿no? El proyecto de Javier Milei, que se encuentra en shock, se encuentra en un momento muy Uh-huh. pero muy complejo. Lo publicabas un rato antes de tener la Sí, paliza, ¿no? De los 14 puntos de sí. diferencia. Si ayer a la mañana el gobierno de Javier Milei estaba en shock, no quiero imaginar lo que deben ser a esta hora las reuniones en Olivos, ¿no? Esos teléfonos cruzados. Ni hablar Sí, ayer teléfonos pinchados, ¿no? sí, ayer el artículo lo escribí muy tempranito a la mañana. Quise un poco jugar con el tema de ver qué pasaba durante la jornada de sábado. Generalmente escribo los sábados, pero daba la sensación de que podían pasar cosas que después, por el esfuerzo que uno hace, digamos, cuando escribe, no quedara desactualizado el artículo. Así que ayer un poco lo del shock tenía que ver con lo que había pasado durante toda la semana, y vamos recorriendo cada uno de los temas, y efectivamente una situación de una crisis muy marcada, muy presente, y donde creo que a falta de no haber hecho política en su momento, haber imaginado, hoy leí algún tweet por ahí de alguien que decía que Milei jugó a un juego que suponía que el 56% iba a ser para siempre. Desde una especie de mandato de la política que tiene que ver con que vos eh, renovás los votos todos los días. Y podés ganar o podés perder, pero jugar a que siempre tenés en este caso la mayoría de los votos desoyendo a otros actores que también son ganadores, porque recordemos que los gobernadores también son elegidos por las provincias, que los diputados y senadores también son elegidos en cada una de sus provincias, también son representantes del pueblo. Esa mirada me parece que ayer entró definitivamente en crisis, y la gran duda que me parece que surge hasta ahora, más allá de lo que puedan plantear los economistas con las cuestiones de mercado o no, en términos políticos la duda es si el gobierno le va a dar la talla para procesar semejante derrota Uh -huh. y mejorar de cara a lo que viene en una segunda parada como la que va a suceder dentro de 45 días con las elecciones a nivel nacional ahora, en las 24 jurisdicciones por cargos legislativos, y que pueden ser un hecho político de tal magnitud que condicione los próximos 2 años de la gestión libertaria. Seguramente con el correr de las horas van a aparecer proyecciones, van a aparecer análisis. Yo creo que lo que hemos visto hasta ahora, con todas las 8 elecciones provinciales que se han planteado, es un escenario donde te diría que no hay mucha novedad lo que venía siendo desde el punto de vista de la comparación con 2023. Digo, 2023 mostró un triunfo a lo largo y ancho del país de la Libertad de Avanza, pero con un solo candidato, que era candidato en una elección donde hay un único territorio.
que es todo el territorio de la Argentina. Ese escenario en una elección legislativa es absolutamente complejo, por eso muchas veces al peronismo les cuesta hacer pie en las legislativas, porque una fuerza política que se sustancia de manera tan determinante sobre los liderazgos, muchas veces esas realidades provinciales, regionales, juegan otro juego. Y me parece que, si bien Karina Milei puede haber hecho un trabajo ciclópeo por instalar el partido a lo largo y ancho del país, una cosa es la conformación de un partido en términos jurídicos, en términos formales, cumplir con lo que las normas dicen, y otra cosa es darle carnadura política como para que seas competitivo en todas las regiones. Y fíjate que cuando uno pone en el análisis a la provincia de Buenos Aires, que no se va a desconocer la importancia del semejante resultado de ayer, pero si uno lo pone también en el análisis de las otras jurisdicciones provinciales, el fenómeno no es muy distinto. En todo caso, lo que puede haber pasado es, insisto, en la contundencia de los números y en la contundencia de la cantidad de votos que aporta al sistema nacional la provincia de Buenos Aires. Pero el oficialismo venía de una derrota muy potente 7 días atrás en Corrientes, con un candidato que no pasó los 10 puntos de los votos. Y si vas a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la ciudad que puede resultar per se en la previa más afín en términos ideológicos a lo que expresa la Alianza Libertad, la Libertad Avanza y el PRO, fíjate que gana por 2 o 3 puntos, nomás hace algunos meses atrás. Y en cada una de las jurisdicciones sucede eso. Donde le ha ido bien, que podría ser Chaco, reivindica un triunfo a partir de una alianza. Alianza que le negó a Valdés en Corrientes por esta estrategia que ya luce que ya parece a todas luces equivocadísima, del dúo Menem pareja, con el apoyo de Karina Milei, de ir por candidatos propios, puros, que a la hora de la verdad no traccionan votos. Así que un escenario muy complejo en términos políticos para el gobierno, muy complejos en términos de la macroeconomía, y habrá que ver qué sucede en el día de hoy. Con un Milei que ayer apareció en un buen tono inicialmente, reconociendo de arranque en su discurso efectivamente una derrota. Yo en la previa estaba preocupado por cómo iba a expresar o qué iba a expresar y el tono en que le iba a hacer Milei. Me parece que en eso tomó algún consejo que le deben haber dado para que luciera moderado, pero que en el fondo no termina de comprender, me parece, el proceso, porque cuando dice que van a seguir haciendo lo mismo, pero con más fuerza, uno no pudo acordarse de lo que había expresado el propio Mauricio Macri en algún momento, y eso muestra una miopía política que no es buena para los intereses, fundamentalmente, o en primera instancia, del gobierno, pero fundamentalmente te diría para los argentinos, porque si el presidente interpreta que debe avanzar en los mismos términos que hasta uno debería inferir que va a seguir reprimiendo jubilados, que va a seguir negándole derechos a los discapacitados, que va a seguir atentando contra el sistema público de la administración, que va a seguir atentando contra el sistema público de la educación superior. O sea, me parece que va a seguir avanzando contra los científicos. Me parece que si el presidente cree, como dijo ayer, o como dejó trascender ayer, que esto es un problema de haber enfrentado un aparato político fenomenal como es el peronismo, que funciona de manera aceitada, y nada más que eso, está equivocado. ¿Por qué? Porque el peronismo ha ganado y ha perdido elecciones en la provincia de Buenos Aires, teniendo ese engranaje aceitado. Y de hecho, creo no equivocarme si desde el año 2005 el peronismo no gana una elección de medio término. ¿Qué quiero decir con esto? Si la máquina estuviera tan aceitada todo el tiempo y fuera tan infalible como infiere el presidente de la Nación, nunca hubiera perdido las elecciones que ha perdido a lo largo de estos 40 años de democracia. Así que me parece que hay mucho para el análisis y mucho para revisar en el propio gobierno. Miguel, 13 palabras que hasta hace unas horas se parecían muy malas palabras, ¿no? Unidad, militancia y política el día de ayer tuvieron una reivindicación muy, pero muy importante.
Sí, con un claro ganador que es Axel Kicillof, que recordemos que Axel Kicillof estuvo atravesado por una disputa interna de si estas elecciones se hacían de manera concurrente o no. Yo quiero recordar cuáles eran las dos opciones, porque las dos, a la luz de los resultados, todos somos técnicos, ¿no? Pero las dos explicaciones tenían su racionalidad. El sector que se terminó imponiendo en ese sentido, que era el gobernador, planteaba la idea de que la separación tenía que venir de las elecciones de la mano de la posibilidad de, en todo caso, discutir o de generar una campaña más vinculada a lo provincial, a los problemas de la provincia, a los problemas de los municipios, y a partir de allí el gobernador se autorreivindicaba su gestión y creía que desde ahí podía hacerse fuerte. En esa perspectiva, el gobernador entendía que el meter a los intendentes adentro de esa estrategia le iba a dar una fortaleza, porque los intendentes no le iban a correr el cuerpo al convite. Del otro lado, el planteo era, miren, cuidado con lo que se plantee con la idea de la provincialización, porque la elección en una provincia como Buenos Aires se va a nacionalizar y eso te puede jugar en contra. Bueno, pese a lo que está claro que el gran ganador es Axel Kicillof, yo quiero decirle que se dieron los dos factores. Esto es, los intendentes comprometidos con las elecciones, como no siempre ha pasado en el peronismo, pero también una elección que a propuesta de del oficialismo, en este caso el oficialismo nacional, oposición en la provincia de Buenos Aires, encarnado en el libertarismo, la elección se nacionalizó. Y lo que termina, no sé si favoreciendo, pero sí jugando como una señal de destino a Axel Kicillof, es que el gobierno llega a esta elección en un muy mal estado político. Entonces, lo que iba a ser supuestamente una provincialización de la campaña se terminó nacionalizando, pero con un gobierno fuertemente deteriorado. ¿Por qué? Por la cuestión económica, por todo lo que hemos comentado antes en cuanto a los maltratos a los distintos sectores, y también por el hecho de la corrupción que ha quedado expuesta en términos libertarios, y por, no sé, de llegar al extremo de que la semana pasada, y esto parece que fue hace una eternidad, un juez aplicara una circunstancia de censura previa a periodistas que tienen audios sobre la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Así que me parece que, insisto con la idea, siendo un claro ganador de la contienda Axel Kicillof, los números están a la vista, que él lo proyecta indudablemente como una referencia, no quiero hablar ni de candidaturas ni nada por el estilo, pero sí como una referencia, también le jugó a favor esto de una campaña que se nacionalizó, como decían desde el otro lado, fundamentalmente del cristianismo, pero que en esta circunstancia terminó jugando a favor de los intereses del gobernador, que cuando se discutía esto teníamos otra visión de gobierno, un gobierno más fortalecido, que es una situación completamente distinta a lo que estamos viendo hoy. Unidad, como decís, Sergio Massa, reivindicado incluso la semana pasada en el cierre de campaña por Axel Kicillof, Cristina Fernández con un discurso medido, a tono, a la distancia, y me parece que una foto que muestra a un kicilofismo claramente empoderado, y habrá que ver cómo se va estructurando el poder para las semanas que vienen, donde me parece que sí está una batalla realmente trascendente e importante, con un montón de otros matices, porque insisto con la idea, son 24 jurisdicciones, la realidad de la provincia de Buenos Aires no es necesariamente proyectable a las 24 jurisdicciones, y pueden darse situaciones que hoy, en el fragor de los triunfos del peronismo, haya algunos que se confundan. La foto de Buenos Aires de la de ayer es muy potente, tiene seguramente proyección para lo que viene, pero cuidado que cada territorio provincial juega sus propias lógicas, algo que hemos dicho desde el comienzo nosotros de todo este escenario, de que empezamos a analizar las elecciones provinciales, porque no significa que una elección con 24 jurisdicciones pueda proyectarse, así como así con la comparación de un liderazgo, como puede haber sido el de Milei, donde no siempre te alcanza para dar respuesta a tus intereses políticos. Dirían en una mesa muy famosa, como te ven te tratan, ¿no? Y ayer aparecieron un par, Maximiliano Puyaro, Sí, Valdés, Yayora.
empezaron a aparecer algunos que incluso rezaban con que no sea tan contundente la victoria del peronismo, porque Somos Buenos Aires, ese espacio de la ancha avenida del medio que empezó a jugar Puyaro hace algunas semanas, le fue muy mal. Y le fue con 5 puntos, que es lo que históricamente ha sacado un personaje como Florencio Randazzo, que fueron los 5 puntos que en algún momento evitaron algún triunfo político de parte del peronismo en el año 2015. Entonces, y en el caso de Puyaro, Cerllora, Ignacio Torres, me parece que lo que hay es una oportunidad de despegarse rápido, porque cuando el campeón gana la pelea, está lleno de gente que le palma el hombro, pero cuando la perdés, diría el mítico Ringo Bonavena, al banquito te lo sacan y te quedas solo arriba del ring. Y le está pasando de alguna manera eso a Milei, con un Puyaro, con un Yayora, con un Ignacio Torres, que le apoyaron todo lo que Milei quiso. Digo, está allí la foto del gobernador firmando el pacto de mayo celebrado en julio. Está allí el comportamiento político del gobernador santafesino con los diputados que le pueden responder más o menos de cara a lo que había que hacer con los proyectos de ley que pedía el, el presidente de la Nación. Está allí la actitud política del gobernador Puyaro de no haber apoyado la derogación del decreto 70, que transforma y que le permite algunas cosas al Poder Ejecutivo Nacional impensadas en un marco democrático hasta hace un par de años atrás. Está allí el mirar para otro lado del gobernador santafesino, como del gobernador entrerriano, como del gobernador cordobés, de lo bochornoso que ha sido la gestión en materia de aportes en obras públicas, la situación vergonzosa que llegó al extremo de que efectivamente los gobernadores se tuvieran que poner los pantalones largos con los ATN, pero que no fue una situación de un mes que el Estado Nacional los dejó sin fondo. Están allí las rutas destrozadas de la provincia de Santa Fe, con un ministro que reivindicaba que hizo 15 viajes a Buenos Aires para pedir, para suplicar que le firmaran un convenio que le habilitara a la provincia a efectivamente hacer las obras, que nunca le firmaron ese convenio, y sin embargo que el gobernador nada dijera de esa situación cuando su ministro lo exponía en términos mediáticos a todo el mundo. Está allí la situación de un Estado Nacional que se bajó de una obra emblemática como la de la pista del aeropuerto rosarino y que los santafesinos tenemos que pagar la totalidad, algo así como 20.000 millones de pesos que el gobierno nacional le corrió el cuerpo. Hay un devenir de situaciones, está allí la política en seguridad reivindicada por el puyarismo en la provincia de Santa Fe, con una relación que incluye también al propio intendente de la ciudad de Rosario como Pablo Hapkin, que ayer tuvo el tino de no decir nada, por lo menos yo no lo vi, pero Puyaro, insisto, rápidamente, te diría que de manera algo miserable a lo que ha sido su comportamiento tan cercano al mileísmo, ayer rápidamente le empezó a sacar el cuerpo diciendo que la sociedad no quiere gritos. Yo quiero recordarle humildemente a mi colega Puyaro, en su rol de politólogo, que los gritos de Milei se escuchan hace 3 años en la Argentina y que el maltrato de Milei se escucha hace 3 años en la Argentina y él firmó pactos para que de alguna manera esos gritos se legitimaran. Correrse hoy ese escenario en una situación de una derrota tan trascendente, me parece que no hace más que hablar de las características, te diría, políticos personales del propio Puyaro, y que habrá que ver en qué medida puede ser efectivo en corrérselo del cuerpo. Otra vez, cada jurisdicción provincial juega su propio juego, habrá que ver los santafesinos que ponderan el 26 de octubre cuando vayamos a votar, pero indudablemente ayer dio una muestra, te diría, de pusilanimidad de parte del propio Puyaro, que rápidamente salió a correr el cuerpo, algo que había acusado
no te diría que hasta hace horas, pero hasta hace un par de semanas por lo menos. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, y te prometo que para mañana practico la palabra pusilánime. Pusilánime. No hay drama. Será hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado